Bien, muy bien. Hoy es el sábado 11 de abril, ya una de las últimas sesiones que nosotros vamos a tener del curso de comunicación asertiva, por primera vez que se imparte este curso. Eh, Hoy vamos a tener la conferencia, como les mencionaba. En este caso, nosotros también tenemos eh, algunos compañeros del conferencista que también nos estarán acompañando durante la conferencia, lo cual pues agradezco bastante, ¿verdad? Y a todos los estudiantes de esta sección también. Eh, la idea de la conferencia es que les ayude para el proyecto 2. Recuerden que el proyecto 2 lo entregan la siguiente semana y que el día de mañana, domingo, pues, último día para realizar la parte em, la parte de los elevator pitch que les habíamos solicitado. Así que, pues, estaríamos con eso en ese caso. Vamos a empezar con la conferencia. Cualquier situación, pues me pueden comentar en el chat y pues espero que sea de su agrado. ¿Sí? En este caso, pues les voy a presentar al conferencista que se llama José David Velázquez y bueno, ya él está aquí y bueno, voy a dejar de presentar y le voy a ceder la palabra a él. ¿Sí? Gracias. Nos vemos de rato, jóvenes. Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, no sé si me escucha y se viera pantalla. No sé si me pueden confirmar esa parte. Ah, va, nítido. Bueno, como tal, eh, el día de hoy me fue de mi agrado, va a ser presentarles esta conferencia. Como tal, mi tema a impartir va a ser traduciendo arquitectura de software a negocio, el idioma del trade-off. Eh, para entrar en confianza, pues yo igual soy estudiante como ustedes. Solo que yo soy estudiante de mitad octavo y mitad noveno semestre. Igual, yo soy un apasionado por el software, más por la arquitectura de software y diseño UI UX. Me especializo más en esa área. Yo como tal igual no soy bien creyente de que pues la mayoría de veces tenemos que ser más autodidactas y no solo quedarnos con lo que nos enseñan en las clases. Y bueno, lo poco que nos enseñan en las clases, porque esas clases son un poquito más eh, solo para validar nuestro conocimiento. Pero más que todo, yo me especializo en eso, en UI UX Designer y arquitectura de software. Soy full stack igual. Ahí les dejé en mi presentación mi LinkedIn y mi usuario de Instagram por cualquier cosa, por si quieren comunicar, ya que pues como tal, en la facultad me conocen como una persona que soy muy ayudador. Entonces, yo busco la mayor parte de veces ayudarlos a quien sea, no importa, pues, no importa el curso, no importa el semestre que van, lo que sea. Hasta su conferencista sabe que, pues, no me dejará mentir que yo lo he ayudado varias veces en cualquier curso, en resolver dudas. Pero por esa parte también me eligió para dar su conferencia de comunicación asertiva, pues ya que yo he conocido a través de, pues, los pocos años, bueno, sí, yo entré en el año 23, yo tenía, no sé cuántos años tendrán ustedes, yo entré cuando tenía 17 años, ahorita ya tengo 20 años y ya voy en noveno semestre. Como tal, yo logré notar que la mayoría de mis compañeros tal vez fueran muy pilas o así en cualquier área de bajo nivel. Cuando me refiero a bajo nivel, sería codear, cuando tiremos código, cuando cualquier proyecto que hagamos, pues podemos ser muy pilas en esa parte, pero si no sabemos bajar las ideas y comunicarlas, es muy difícil que nos reconozca tanto entablar relaciones públicas como privadas. ¿A qué me refiero a esto? Ya que nosotros como sistemas casi que se encierran mucho, o tienen ese estigma de que somos personas antisociales, introvertidas, que no saben comunicarse. Y creo que más por eso les pusieron en este curso. Yo como tal no tengo su mismo pensum, pero así como ustedes son del nuevo pensum, creo que sí son 20, 25, si no me dejarán mentir. Pues su pensum les agregaron este curso. Este curso es nuevo para mí. Yo nunca lo recibí. Yo lo que yo
asemejé con este curso a la primera vez que su auxiliar me lo expuso, es comunicar y hablar, pero va más allá. Nosotros en sistemas no solo tenemos que planificar y nos dan un enunciado, lo planeamos y lo pasamos a código y listo. No, más que todo se van a dar cuenta cuando van avanzando la carrera que solo esa habilidad de solo tirar código no les va a bastar, sino que tienen que implementar, pues, conocimiento de arquitecturas, conocimientos teóricos, soft skills, y comunicación, pues, como se llama el curso, comunicación asertiva entre la mayoría de sus compañeros. Yo sé, en primera mano que es, difícil, eh, que todo el equipo de desarrollo se sepa llevar bien, en primera mano lo sé, porque me ha tocado ser líder y coordinador en todos mis grupos de la carrera. Entonces, de primera mano yo sé que es enfrentarse con ingenieros que no aportan mucho, compañeros que a veces tampoco dan un poquito de sí, o factores externos que nos afectan mayormente, que no controlamos. Entonces, pero más que eso, el curso, que yo lo veo así, de comunicación asertiva, es que ustedes como tal pueden llevarse este curso, no solo la experiencia de, okey, es un curso más de relleno como tal, porque se lo pueden yo en primera instancia yo tomaría así, un curso de relleno, ¿no? Es como, una introducción a la computación, o un IPC, o un LFP, o lo que sea, o un Orga, o lo que sea. No, pero sí es importante. Van a dar cuenta cuando empiecen a buscar, trabajo, que no solo el conocimiento les va a servir, sino que cómo venderse al público les va a abrir muchas puertas. No solo en el país, no se queden, solo de que en el país van a trabajar, lo que sea, piensen más en grande. Internacionalmente pueden interesarse sus postulados a varias empresas o, eh, varias empresas, porque como tal nuestra carrera nos da para más, no solo quedarnos en este país. Entonces, comencemos con algo importante que es el mito del código perfecto. Yo dividí esta conferencia en bloques. El primer bloque que tenemos como tal es el bloque de mito del código perfecto. En esta parte el objetivo es pues que establezcamos el conflicto central, pues que vivirán en esta simulación. Primero miramos como pongámosle pelea eterna entre la calidad y la velocidad. Vamos a profundizar más que todo en la psicología de los roles que ellos se deben interpretar. Entonces, como tal, entramos en materia con la primera gran pues, mentira que nos venden, que el código perfecto existe en el mundo real. Pues como ingenieros todos tenemos este hambre de perfección, pero en un entorno de negocio esa perfección es un mito, ya que esto pues choca contra una pared pues llamada fecha de entrega. En un proyecto, ustedes, pues, se será el punto de quiebre donde el tech lead o el product manager van a chocar por primera vez. El punto uno sería la obsesión técnica, porque ya que hablamos de eso, le hablamos obsesión técnica, en ese deseo, pues, genuino que el equipo de ingeniería por, pues, entregar una arquitectura impecable, pues queremos código limpio, patrones de diseños de libro, pongámoslo así, microservicios perfectamente orquestados y una cobertura, pues, mayormente con pruebas unitarias, pruebas de integración al 100%. ¿Cuál es el problema real? Pongámoslo en materia. Que si nos quedamos puliendo cada línea de código, el resultado es un retraso indefinido. Y nosotros sabemos a ciencia cierta de que el tiempo ya en producción se traduce en dinero. Nosotros no podemos hablar de que, okey, el cliente nos pide, el cliente nos pide el código para el proyecto, para, no sé, el domingo, y lo queremos dejar tan perfecto sin ningún error que eso nos va a generar un cuello de botella. ¿Por qué? Porque llevar todo al perfeccionismo es una desventaja, porque seamos sinceros, nosotros hacemos el código, primero haciéndolo, pensándolo para el usuario, igual las planeaciones, pero para el usuario, para los interesados. Pero nosotros no podemos decir, vamos a dejarlo todo bien a la primera. No, eso es, no, eso es ilógico pensar de que nunca va a haber problemas.
siempre va a haber problemas, ya que nosotros cuando realizamos cualquier proyecto, nosotros lo que vamos a hacer es, luego de eso, tirarlo a producción. Cuando me refiero a producción es cuando ya le entregamos el proyecto a los interesados, eso es el cliente, sí, a los clientes interesados, se le llama. Ya no se llama que vamos a hacer restauración, sino que va a ser mantenimiento. Entonces, todo eso, entonces, esa parte, nosotros tenemos que tomarla en cuenta. Entonces, y nos empezamos a poner quisquillosos en que, bueno, quiero dejar todo bien a la primera vez, no nos va a generar ese cuello de botella que les menciono. Entonces, ¿cuál es el problema real en eso? Que si nos quedamos puliendo cada línea de código, el resultado va a ser un retraso indefinido a llevar la producción, ya que pues el mercado no nos espera a que terminamos de pues, refactorizar nuestro código por quinta, sexta, lo que sea, vez cada módulo. Entonces, es en ese factor es lo que tenemos que ver. Nosotros como tal, pues, como estamos hablando en la conferencia que es traduciendo arquitectura a software a negocio, nosotros justamente cuando creamos código, ahorita no lo están viendo como tal en sus cursos, pero ya terminando, ya cuando lleven como series de análisis y diseño, se van a dar cuenta que nosotros tenemos que crear arquitecturas, no solo pues, llenar sus enunciados, se les van a dar un ejemplo, solo un enunciado de una hoja y después nosotros, cada uno tenemos que planear cómo crear esa arquitectura para satisfacer una necesidad del cliente. Entonces, nosotros al final lo que buscamos es tener pues arquitecturas con alta, alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Qué significa eso? La palabra acoplamiento se le define como el la dependencia que el factor de dependencia que hay entre módulos. ¿A qué me refiero a eso, verdad? Si nosotros hacemos una arquitectura de software, eh, muy altamente acoplada, significaría que tenemos muchos módulos que dependen uno tras otro. ¿Eso qué significa? También lo podemos traducir a negocio, que si nosotros, pónganle, yo leí su enunciado de su proyecto y pues tienen que trabajar en equipo, obviamente. ¿Qué pasa? Que si la persona que tiene que generar, creo que las issues, sí, issues de GitHub o manejarlo, la presentación, nosotros no podemos como tal crear que la otra persona dependa, cuando estamos dirigiendo nuestro proyecto, que la otra persona pongámosle que son 3 personas y se tienen que repartir el trabajo y las 3 personas dependen de la primera, del coordinador, eso se va a generar un cuello de botella. Y ya en términos de tiempo, de dinero y todo eso ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque no estamos manejando un bajo acoplamiento. ¿Eso qué significaría? Pues darle tareas a las personas que no sean dependientes de otras y así podemos manejar y aumentar la calidad en factor del tiempo. Entonces, como tal, nosotros no podemos decir que nuestras arquitecturas tienen que salir perfectas, eso no, el perfeccionismo como tal no existe en esta arquitectura de software, siempre va a haber errores. Lo que nos distingue de ingenieros es de cómo los vamos a solucionar. Ahora bien, pasamos al siguiente punto, que sería la presión comercial. Pues en nuestra esquina tenemos que donde el product manager o el cliente le va a decir que el sistema tiene que lanzarse ayer. Pues para ellos el software, pongámosle, es una herramienta que se tiene que vender, no es como, pongámosle, una obra de arte, pongámosle, ya que pues presionan para lanzar sin pruebas suficientes, sin refactorización y lo que más afecta, sin una línea de documentación. El resultado que va a pasar, que si lanzamos rápido, sí, pero pues entregamos sistemas inestables que están destinados a fallar en el peor momento posible, cuando el cliente real lo está intentando usar. Nosotros en arquitectura de software van a conocer muchos conceptos. Uno de los conceptos que más importantes que serían los eh, drivers de calidad, sería uno que sería la seguridad. Y la seguridad nos distingue y abarca 3 puntos importantes: la tolerancia a fallos, la robustez y la recepción de recuperación de errores. ¿Qué significan estas tres? La tolerancia a fallos en la arquitectura de software la conocemos como la posibilidad que tiene nuestro software
a recuperarse a fallos inesperados y recuperarse a ellos mismos en ese tiempo. Pongámosle un ejemplo, tenemos un software de una pizzería que tiene que agilizar pedidos. Entonces, de 9 de la mañana a 10 está funcionando correctamente, pero de 10 a 11 hubo un bajón de luz y de 11 a 12 ya se restableció para todo el día el sistema. ¿Qué hubiera pasado si en nuestra arquitectura, en nuestro diseño, hubiéramos dejado de que no hubiéramos validado que los pedidos hubieran quedado en memoria? Ahí van a utilizar diferentes tipos de métodos como de recepción de datos. Van a conocer ustedes uno que se llama MOM. Lo voy a escribir aquí en el chat. MOM. Nosotros lo utilizamos para poder gestionar diferentes servicios entre sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros como tal no hubiéramos validado esas entradas, si no hubiéramos hecho una arquitectura sólida? Que los pedidos que se hicieron de 10 a 11 nos hubieran quedado perdidos en memoria, y nosotros cuando se restableció el software, ya se regresó la luz de 11 a 12, ya no estarían los pedidos, entonces habría un problema. ¿Por qué? Porque habría queja de clientes, habría queja de que ya hicieron el pedido, o peor, que ya pagaron y no se haya guardado en nuestra base de datos. Entonces, eso generaría un problema. Entonces, al final, la obsesión técnica y la presión comercial son dos esquinas opuestas que hay que encontrar el equilibrio en esta parte. Pues en esta diapositiva vemos, representa que la crisis que se deben simular, si se lanzan hoy, asumen el riesgo de que pues, el sistema explote, sin la esperanza de que esté perfecto, ya que pierden el contrato, pues el negocio lo lleva a la ruina. Aquí es donde la comunicación asertiva se vuelve nuestra pues, única arma para no terminar jodiendo el equipo de negocio. Nosotros, eh, para que participemos un poco, eh, ¿ustedes qué prefieren? Antes de pasar a números y todo eso, quiero que seamos totalmente pues, honestos. No estamos en solo una clase de que solo me escuchen a mí. Ahí van a ver que les va a convenir participar a la persona que más participe. Pero entre ustedes, el que me pide primero levante la mano, ¿quién de aquí prefiere no entregar nada antes que entregar un código desordenado, aunque ese código funcione perfectamente para el cliente? Es esta pregunta que está acá abajo. No sé quién quisiera participar. Pueden hacerlo vía micrófono o vía chat, no tengo ningún problema. Eh, Ray, levantaste la mano primero. Bueno, yo como tal, desde como que aprendí a programar, me han enseñado de que a veces es mejor que funcione y que como tal vez el diseño no sea el mejor, pero a veces, o sea, es que depende mucho, ¿verdad? De qué tan profesional sea o en qué situación se va a usar el programa, pero a veces sí podría ser entregar más de algo, ¿verdad? Ah, ok. ¿Alguien más? Si no, proseguimos. Entonces, sí, sí, Santiago. Yo diría que depende directamente. Si el código Ujú. es, si el código es tuyo y lo entendés directamente solo por mi persona, pues yo diría que sí, preferiría, preferiría el código desatonado con tal de que funcione. Pero si es para presentarlo, pues no, ahí sí no. No prefiero entregar nada porque no van a entender. Por ejemplo, alguien que no, un jefe o alguien presencial, no lo va a entender. Ya. Va. Tomando las perspectivas tanto de Ray y de Santiago, podemos decir que preferimos mejor si es algo para nosotros, algo privado, un proyecto pues, no tan, pongámosle, importante para presentar a clientes o un equipo de QA que nos va a revisar. Preferimos un código mejor, a no entregar nada, que nos pregunten y no sabemos qué decir. A esa parte, en arquitectura de software, la conocemos como
¿Cuál le podemos poner? Ah, sí. Más que todo inestabilidad en comunicación. Es eso. Nosotros cuando hablamos de arquitecturas funcionales, de arquitectura de software, es que nosotros tenemos que desarrollarla en 3 pasos. Nosotros como tal, así como lo dijo, creo que fue Santiago, que prefiere no entregar nada que no entienda a personas, que si fuera algo para él, mejor sí, más de algo entrega, ¿verdad? Igual que Ray, casi lo similar dijo. Entonces, nosotros no podemos decir, ok, a un cliente, eso ya es pasándole muchas veces por la respuesta, nosotros podemos decirle a alguien, a un stakeholder, son los interesados, para recalcar, no podemos decirle de que no vamos a recibir tu proyecto, no vamos a realizar el proyecto porque no tenía tiempo y no tengo un orden, no le entiendo. Eso no le podemos decir al cliente. El cliente no le interesa como tal los procesos por atrás, sino que funcione y que le resuelva su necesidad, ya que pues para eso está pagando y para eso está invirtiendo. Entonces, como tal, nosotros en este énfasis que le queremos recalcar es que el código perfecto es un mito, porque el tiempo es el recurso más caro en un proyecto de software. Entonces, si un proyecto no nos vamos a dar abasto, no sabemos que las tecnologías y todo lo que incluye no nos va a dar abasto, es mejor no aceptarlo. Van a ver que solo en sus cursos van a ver un montón de proyectos que les van a hacer pensar que llevar su conocimiento no solo a tirar código, sino que ya a planear, porque al final cuando hacemos arquitectura no solo planeamos para satisfacer, es que yo quiero un inventario que me sirva para mostrar los productos de mi empresa. No, a veces todo el software ya repercute hasta en vidas. Había un caso de estudio que yo había leído que justamente decía de que por un mal manejo de una arquitectura de software gestionó a que se produciera un accidente de avión por la mala gestión de rutas que había en el sistema. Entonces, a eso les digo, nosotros tal vez entregando algo desordenado podríamos satisfacer la necesidad, pero ¿dónde metemos el factor del tiempo? El factor del tiempo, pues, si no se entiende, si va a estar sonoro, porque eso tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? No podemos dejar, se le llama deuda técnica. Tal vez, así como esta pregunta justamente habla de eso, la deuda técnica, de que nosotros no podemos dejar que una solución momentánea, cuando vamos a escalar más nuestros proyectos, ese problema se va a ser una bola de nieve, casi, casi, que va a generar más problemas a futuro y ya no vamos a necesitar solo una estrategia corporativa de recuperación racional, sino que vamos a utilizar una estrategia corporativa de recuperación, de tipo de recuperación. ¿Eso a qué me refiero? Existen tipos de estrategias corporativas. Tenemos tantos, ya hablando de negocio, tenemos las horizontales, las de concentración, las verticales y las de la recuperación. Y en esas partes hay una en específico que calza muy bien en esta parte de esta diapositiva, que es la de el tipo de estrategia corporativa de tipo de recuperación, ya que la racionalización nos lleva más a estrategias de tipo de problemas leves, tipo si fuera eh, un mal manejo de tipos de producto, que tenían que haber 10 tipos de producto, pero solo pusieron, el equipo de desarrollo solo manejó 5. Ah, se puede todavía, es un problema leve, pero cuando hablamos de una estrategia corporativa de tipo de recuperación, ya hablamos de problemas ya más graves, ya son crisis excepcionales de que, así como cuando hubo la pandemia, a muchas empresas se les tuvo que reconfigurar por completo todo su sistema. Ya no solo dependían de personas externas, de clientes, de distribuidores y de tiendas físicas, sino que tuvieron que acoplarse a nuevas maneras. Entonces, a esta manera es la que tenemos que ver que al final
Nosotros no podemos ver que el código, al menos en arquitectura de software, no podemos crear ni sistemas completamente perfectos, y aparte que el factor del tiempo es un factor determinante para la realización del mismo. Entonces, para eso seguimos en la siguiente diapositiva, que sería el triángulo de hierro. Nosotros en esta diapositiva, el objetivo pues es poder explicarles la física fundamental, ¿no?, que rige cualquier proyecto. Aquí es donde eh, les podemos enseñar los roles de negocio, como el product manager, el cliente, y por qué no se pueden pedir imposibles sin pagar un precio técnico. O sea, siempre vamos a pagar algo, o vamos a pagar en costo, en alcance o en tiempo. Entonces, al final, si la diapositiva anterior era sobre el conflicto, esta es sobre la realidad de todo el proyecto, ya que en ingeniería, desde una pequeña aplicación para una farmacia, no sé, local, hasta un sistema logístico ya complejo, está sujeto a una ley física inamovible. ¿Qué quiere decir eso? Se puede expresar muy bien en esta presentación. Voy a hacerla un poquito más grande, porque esto, creo que, no sé si lo ven. Sí, ahí está mejor. Ok. Eh, como ingenieros, nosotros debemos entender que este triángulo no se puede romper. Si le intentamos forzar un vértice cualquiera, del tiempo, el alcance o el de costo, si intentamos forzar un vértice, los demás van a cubrir inevitablemente el precio. Entonces, desglosemos esta parte de los vértices. Tenemos en el triángulo, se compone por tres variables muy críticas que están en constante tensión. O sea, en los tres extremos hay algún problema, hay alguna anomalía, siempre va a haber, entonces están estirando esa parte. Miremos en la parte del tiempo, cuándo está listo. Es casi como el cronograma, sus fechas de entrega y los sprints. No sé si se los han visto, pero los sprints son pequeños lapsos de tiempo de trabajo que se tienen que hacer según la metodología de Scrum. En su proyecto, el PM siempre va a querer reducir ese tiempo para cumplir con el contrato. Entonces, en la siguiente sería el costo, cuánto cuestan como tal. No solo es dinero, son los recursos, el personal y la infraestructura. Si la empresa se recorta el 30% del presupuesto, este vértice se encoge de golpe. Entonces, es directamente proporcional a los recursos y el personal. Luego tenemos el otro vértice, que es el alcance. ¿Qué se entrega? ¿Cuánto es lo que se entrega? En la lista de listas funcionales que tengamos, que entran los funcionamientos de requerimientos no funcionales y funcionales que me prometimos al inicio del proyecto, que se lo vamos a entregar al cliente. ¿Qué es lo que le vamos a entregar? Cuando decimos requerimientos funcionales y no funcionales, no funcionales van más allá al cómo se le va a satisfacer, póngale la autoescalabilidad, la seguridad, la estabilidad, la recuperación de datos. Todas esas partes son requerimientos no funcionales. A veces se le conocen como drivers de calidad o requerimientos de calidad. Póngale, son casi que lo invisible en nuestros proyectos. Porque, un ejemplo, pongámosle ejemplo lo que pasa con nosotros en asignaciones. Eh, no es por tirarle a la facultad, pero sí hay una mala gestión en esa parte, ya que nosotros, cuando nos asignamos a los cursos, hay una cantidad inmensa de estudiantes intentando hacer peticiones para asignar esos cursos. Y el problema no es del cliente, que en este caso seríamos nosotros, eh, como estudiantes, intentando asignarnos, sino que la parte sería más el problema de arquitectura que está hecha nuestra, nuestra aplicación de asignaciones. Entonces, nosotros tenemos que pensar que hay una metodología que se llama Design Thinking, que van a conocer más allá cuando llevan los cursos en adelante. Y esa metodología nos pone a empatizar con los clientes, no solo pensar de que el cliente no tiene la razón, o el cliente es inconsciente, no sabe nada, y tratarlo no como un igual, sino como alguien extraño. Y no, nosotros vamos a ver metodologías a lo largo de nuestra carrera
que nos van a ayudar a pensar por el cliente, porque al final los proyectos, nuestros proyectos de software, de ingeniería, los hacemos para la gente. Nosotros no lo hacemos para, no sé, para cualquier institución, lo que sea, sino que lo hacemos para la gente. Entonces tenemos que pensar para las personas. Entonces al final nosotros tenemos que empatizar con lo que quiere la gente para satisfacer su necesidad, porque ellos son los que lo van a utilizar. Entonces, en el centro tenemos de nuestro triángulo de hierro es la calidad. La calidad es el resultado del equilibrio entre el tiempo, el costo y el alcance. ¿Qué pasa si el cliente pide más funcionalidades al alcance en el mismo tiempo y con el mismo presupuesto? Pues la calidad técnica se va a desplomar, porque el equipo tendrá que correr y saltarse pruebas de integración o documentación para cumplir. En aplicación para su proyecto, para su práctica, sí, para la simulación, en su video menciona de que el video de simulación, esta es una herramienta que utilizan, creo que es Teach Lead o el arquitecto. Si el Product Manager les exige una entrega para mañana, ustedes deben usar el triángulo de hierro para negociar asertivamente. Si, póngale, podemos salir mañana, pero para lograrlo tenemos que reducir el alcance o sacrificar la calidad técnica asumiendo deuda técnica. No se trata solo de decir, pues no, se trata de mostrar qué vértice se va a cumplir o se va a exprimir más si no se llega a un acuerdo. Entonces, vamos a sacrificar costos, vamos a sacrificar tiempo, vamos a sacrificar alcance. Al final, estos conceptos es la base para aplicar las estrategias de negociación que les pide su guía, como la búsqueda del trade-off, los documentados, antes de que puedan proponer una solución viable, de que deben de poder identificar qué parte del triángulo están dispuestos a sacrificar en beneficio del éxito global de este proyecto. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, sería que es un trade-off, que es el corazón de esta conferencia. El objetivo es desmitificar la palabra y convertirla en la herramienta central de nuestra negociación técnica. Aquí pues vamos a explicar que la negociación no es perder, sino pues elegir con inteligencia las batallas por qué pelear. Aquí tenemos la definición de qué es trade-off. Trade-off lo resumí en de que es la decisión consciente de aceptar una desventaja a cambio de obtener una ventaja más valiosa en contexto actual. Entonces, a menudo escuchamos esa palabra en pasillos técnicos, pero al final, ¿qué significa? Realmente, en una junta directiva, un trade-off es eso mismo que les mencioné, una decisión consciente. No es una casualidad ni un error, que es una maniobra estratégica como tal. Lo que no es un trade-off es vital aclarar que conceptos erróneos para que una simulación sea exitosa. Primero, un trade-off no es ceder la debilidad. No se trata de que el tech lead se rinda ante el product manager, sino que por qué se alcanzó a discutir. Segundo, no es perder en una negociación asertiva, sino que ambas partes entiendan el beneficio global. Nadie como tal pierde en esos casos, ya que al final el proyecto gana, que es lo que queremos. Lo que sí es un trade-off, entonces, ¿qué es realmente? Es elegir estratégicamente qué dolor vamos a soportar hoy para poder ganar mañana. Es reconocer que somos ingenieros trabajando bajo restricciones de tiempo, de costo y más que todo de talento. Como no podemos tenerlo todo al mismo tiempo, nuestra labor como ingenieros es priorizar la menor cantidad de dolor casi que generalmente en los proyectos. Es decir, por ejemplo, que hoy soportamos el dolor de una interfaz sencilla, así como la pregunta que les había hecho a sus compañeros anteriormente, para ganar como era la victoria de salir del proyecto, de salir a producción a tiempo y empezar a generar ingresos. Entonces, el poder de los datos versus los egos de las personas, para que un trade-off sea pues respetado, y debe basarse en negociación con datos. En su video no creo que en el auxiliar no quiere escuchar argumentos basados en el yo creo o me parece. Las decisiones deben estar despojadas de emociones y perspectivas. Pongámosle una perspectiva en arquitectura de software
la podemos definir como son los requerimientos no funcionales o requerimientos de calidad transversales hacia las características de las necesidades del conjunto de interesados. Ya en palabras más normales, es desde la perspectiva que tiene esta persona, así como yo, así como el auxiliar, así como ustedes, que tienen sobre acerca de un sistema. Entonces, cada uno somos un mundo como tal, eso es cierto. No, así como yo, como el auxiliar, y ustedes, no pensamos igual. Todos tenemos una misma necesidad, pero una diferente forma de realizarlo. Nosotros no, no existe solo un método para realizar las cosas, existen varios y ustedes lo van a descubrir a lo largo de su carrera, que no solo un camino hay que seguir para cumplir una necesidad. Entonces, las decisiones deben estar ya despojadas de pues, sus emociones y sus perspectivas. Lo que manda son las métricas, los reportes y las evidencias técnicas. Si proponen sacrificar pues, una funcionalidad, expliquen pues, cuántas horas de desarrollo se ahorran. Entonces, y cómo esto se impacta positivamente en la estabilidad del sistema. Entonces, en su simulación de junta directiva que van a tener que usar ustedes, no se mide por quién habló más fuerte, o por quién alzó más la voz, o por quién participó más, sino que por la capacidad del equipo de llegar a un acuerdo unánime, donde los trade-off estén claramente identificados y aceptados por todos los roles, el QA, el Product Manager, todos ellos, ya que al final tenemos que recordar que una decisión técnica sin un trade-off consciente es simplemente pues casi que una bomba de tiempo que explotará a lo largo del tiempo. Entonces, como tal, eso sería el trade-off. Y pasemos a un ejemplo de la vida real, que sería el proyecto local. El objetivo es aterrizar toda la teoría anterior que tuvimos de los mitos, de qué es el trade-off, cómo se aplica, que no es trade-off, que sí es trade-off, en un escenario que sea idéntico al que pues, van a tener que discutir y construir para su proyecto. Entonces, dejamos de hablar de conceptos abstractos y bajaremos más a tierra esto. Para su proyecto la guía es muy clara, no pueden inventar un problema, no sé, de la NASA. Tienen que basarse en un negocio real de su comunidad. Para esta conferencia vamos a usar un caso de la ferretería El Calé. Es un negocio que tiene una problema práctica ya a nivel crítica, que pierde inventario y dinero todos los días porque llevan el control todo en papel y lápiz o en la memoria del dueño. Entonces ese desorden es la que tal vez a veces vende cosas que no tienen o compras que ya se sobran, como así. Nosotros a veces van a ver que en sistemas eh, van a toparse con una palabra, se llama proyectos legacy. Y los proyectos legacy son proyectos que no o son antiguos o ya están muy desactualizados, así como esto, un proyecto legacy pues, que tienen todo en papel y lápiz, en hojas o en solo la memoria del dueño, y lo van a tener que convertir a una arquitectura ya más actualizada. Entonces, como este equipo de ingeniería, como ustedes, llegan a la junta directiva técnica con dos caminos posibles, y aquí es donde pues empiezan ustedes a debatir sus puntos de vista. La opción A que es la más rápida. Proponen un sistema web de un inventario manual, no requiere un hardware nuevo, solo una computadora y conexión a internet. La ventaja de esto es que si sale hoy mismo, pero el dueño recupera el control de forma inmediata y el costo mínimo de eso invertido. ¿Cuál es el riesgo? De que si seguimos dependiendo del error humano, si el cajero teclea mal un código, el inventario eh, vuelve a arruinarse y pues es una solución así como un parche. Ahora tenemos la opción B, que es la más robusta, una app móvil que utiliza la API de la cámara del celular como lector de códigos de barras. ¿Cuál es la ventaja en esto? Que eliminamos el error humano casi al 100% y tenemos inventario en tiempo real. Y es una solución mucho más profesional y escalable. El riesgo es que tarda 2 semanas más en estar lista, que es lo que les había dicho.
requiere más pruebas de integración en dispositivos y tiene un costo inicial un poco mayor. Entonces, el dilema del trade-off que tenemos aquí es que en su video de simulación, el Product Manager, pues tienen que, seguramente gritará que la ferretería necesita que vender ya y querrán la opción A, mientras que de la perspectiva del Tech Lead, diría que la opción A es un poco mediocre y exige que la opción B sea la aplicada para cuidar la calidad técnica y que no tenga ningún error. Al final, ninguno tiene la razón absoluta. El éxito de su proyecto depende de cómo negocien el punto medio de quizá lanzar la web de hoy para emergencias, mientras que se desarrolla el lector de barras para el próximo sprint. Entonces, les y una siguiente pregunta por si alguien quiere participar, no es acuerdo. Quiero que se pongan en los zapatos de junta directiva por un momento. Si el dueño de la ferretería les dice que está perdiendo 500 quetzales, diríamos diarios, por el desorden actual que tenemos, que todo está en memoria del dueño. ¿Quién de ustedes votaría por lanzar la web rápida hoy mismo y quién se arriesgaría a esperar las 2 semanas por el lector de barras? No sé, el primero que responda es el que va a hablar. Astrid, levantaste primero la mano. Ajá. Pues yo iría por la opción rápida. Y Ujú. luego de rescatar el dinero, por así decirlo, cerrar ese parche, iría adaptando y pensando y irme hacia la opción B, que lleva más tiempo. Ok. Gracias por participar. Carlos. Aló, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Pues yo la verdad es de que tendría que primero, o sea, me falta un dato. Y ese dato es saber Ajá. que si la opción rápida, el costo que tiene, Ujú. me va a hacer perder más, o digamos, voy a invertir más en eso que lo que pierdo yo en las 2 semanas. Porque el problema aquí es de que tengo 3 opciones. O me voy por la robusta y digamos, pierdo el dinero por la mala operación entre el tiempo que se hace, o voy por la rápida, que me va a hacer más problema en todo el futuro, entonces esa no es viable. Y la tercera opción sería agarrar las dos, una primero de emergencia y la otra después, pero esa me va a costar el doble. Entonces dependo de eso. Si yo conozco que la pérdida que me va a causar digamos, esos 500 quetzales por 2 semanas es mayor que invertir en la opción rápida, entonces voy a preferir únicamente ir por la robusta. Ya. Entonces tú dices que aquí falta el factor más de quién, es lo que les había dicho en el triángulo de riesgo, que vamos a perder más. Tú estás poniendo de que si vamos a perder más en la opción B, mejor que salga rápido. ¿Eso es lo que quieres decir o si puedes De condensarlo un poquito? que si voy a perder más con el dinero que se me va siempre, los 500 quetzales, que invirtiendo en la opción rápida al inicio, entonces voy a optar por la robusta. Porque digamos que en total 2 semanas son 500, no quiero hacer el cálculo, entonces digamos que son 20,000, va. Entonces, y me dicen la opción rápida cuesta 15,000, entonces yo prefiero la opción rápida. Y después implementar la robusta, porque la robusta sí o sí va a estar, si no voy a tener problemas con el negocio. Ya. Bueno, agradecido con su participación de Astrid y el otro era Carlos. Como tal, todas sus percepciones y ustedes y sus puntos de vista fueron muy, muy correctos. Como les he dicho, aquí ya en proyectos, no podemos decir que Carlos tiene la verdad absoluta o Astrid tiene la verdad absoluta. Más que todo, aquí falta un factor que ninguno mencionó, y es el factor, bueno, creo que sí Carlos lo mencionó. Nosotros no tenemos factores externos, pueden pasar cosas como lo que dijo Carlos, de que si el costo que estamos haciendo de la opción B robusta nos va a llevar más a pérdida o nos va a ser más ventajoso a futuro. Entonces, todas esas percepciones de nosotros que a la hora del dilema, del trade-off que tenemos en esta problemática, pues surgen a raíz de que, uno, no nos hemos enfrentado a raíces de proyectos similares como tal.
Pero yo me quedaría con la percepción de Carlos, ya que pues él está yéndose más allá y no solo en las dos preguntas, las otras dos opciones que hay, se fue más allá. Entonces, esa sería la opción correcta para esta pregunta. Entonces, gracias por su participación. Ahora pasemos con esta parte, esta siguiente parte de la positiva, que sería el bloque 2. Este bloque 2 sería más que todo, hablamos de que la deuda técnica es igual al riesgo financiero. Entramos que aquí el objetivo es que ustedes aprendan a vender la necesidad de calidad técnica usando términos de cualquier gerente o dueño de negocio. Entienden así, dinero y el riesgo. Entonces, como tal, el segundo bloque, ya entendimos que el conflicto y el concepto del trade-off ya lo sabemos, y que las perspectivas son válidas, que al final vamos a sumergir del triángulo que tenemos, vamos a ser susceptibles a cualquiera, tiempo, costo, alcance. Eso no lo vamos a quitar. Y que lo mejor es buscar un equilibrio, pero pues siempre va a haber factores externos que nos van a afectar. Entonces, ahora vamos a aprender a hablar el idioma del poder. Como ingenieros, a menudo nos frustra que el negocio nos dé tiempo para hacer las cosas bien. El problema es que solemos pedir ese tiempo usando términos que ellos no entienden. Hoy vamos a convertir la deuda técnica en riesgo financiero. Hay una imagen esta. La deuda técnica es exactamente como un préstamo bancario, este icono. Cuando decidimos parchear, pongámosle, un fallo de seguridad rápido o saltarnos las pruebas unitarias para salir mañana, estamos pidiendo un préstamo de tiempo al banco de arquitectura. Este pues, préstamo nos da una liquidez inmediata. O sea, pongámosle, salimos a producción rápido, pero viene con intereses altísimos. Si no pagamos ese préstamo refactorizado pronto, los interesados pues se van a acumular hasta que el sistema entre en bancarrota técnica y se colapse. Pues ya que para este negocio, esto no es código sucio, pongámosle, es una deuda que pone en un peligro de operación. Entonces, veamos cómo deben traducir sus términos técnicos en la simulación de su video para que el product manager o el cliente que escucha el speech, si ustedes dicen código de pruebas unitarias, el negocio se escucha que están perdiendo el tiempo. Deben decir, estamos operando un seguro de daños sin póliza. Si algo falla, no tenemos red de seguridad, entonces el costo de reparación será total. Entonces, otro sería si ustedes dicen fallo de seguridad sin parchar, suena más como un bug más, un error más. Deben decir, tenemos una demanda judicial en camino, un robo de datos de la farmacia tal, o la ferretería local, un ejemplo, no es un error de software, sino que es un problema legal y de una reputación grave. Otro sería, los últimos, sería un sistema simuladoreo. El negocio, pues no lo entienden como tal porque necesitan otra herramienta. Deben mejor decir, estamos operando a ciegas. No sabremos si estamos perdiendo ventas o hasta que el cliente que nos llame enojado, ¿verdad? El último sería, si ustedes dicen cero documentación, deben decir, tenemos una dependencia total de una sola persona. Si este desarrollador se va, el negocio se detiene porque nadie pues, sabe cómo funciona el sistema. Y como consejo sería para la simulación del proyecto, en su video de junta directiva técnica, el Tech Lead o el QA debe usar esas traducciones. No intenten convencer al Product Manager como tal, hablándole de scripts o frameworks. Convénzalos en términos de intereses de la empresa, que está pagando por cada decisión mal tomada. Si logran que el PM siente el riesgo financiero, habrán ganado la negociación asertiva. Entonces, como tal, nosotros tenemos que llegar a pensar de que las personas, a los interesados, no saben palabras técnicas, sino que hay que pues, pasarlas por un proceso y llevarlas más concisas, sin perder el objetivo que es
Por eso en cada término técnico lo que tenemos que es igualarlo a un riesgo financiero, porque al final, pues a los clientes lo que más les importa es no perder dinero y que pues su proyecto y su necesidad sea satisfacida. Entonces, sigamos con nuestra diapositiva. Ahora pasamos a la escalabilidad, es igual al costo de oportunidad. El objetivo de esto es profundizar en cómo la infraestructura técnica afecta directamente las ventas y la retención de usuarios. Aquí, pues, es ver el rendimiento del sistema no como un capricho de programador, sino que como un motor de ingresos. Continuando con eso, con nuestro diccionario bilingüe, a menudo como ingenieros nos obsesionamos con la escalabilidad. Tenemos que nuestra base de datos soporte miles de peticiones por segundo y que los servidores crezcan automáticamente para un cliente o un product manager. Esto suena como un gasto en la nube. Entonces, vamos a traducir esa escalabilidad a su verdadero nombre de negocios, que sería el costo de oportunidad. Entonces, cambiando esa narrativa del error, tenemos que dejar de reportar fallos de forma técnica cuando el sistema colapsa bajo mucha carga, mucha concurrencia. Concurrencia se le dice cuando un sistema se está soportando muchos usuarios al mismo tiempo. No debemos decir como tal, tuvimos un error en saturación en la base de datos o el pool de las conexiones, y no. Lo que el negocio debe entender es que son ventas perdidas por minuto, porque es lo que hablamos, ¿verdad? Al final todo, en términos del cliente, su dinero es el que más le va a importar, porque es su inversión. Entonces, si el sistema de la farmacia o la ferretería, pongámosle, que están analizando, se cae en el momento que hay más clientes, el dinero se está esfumando y literalmente, pues, se está yendo una pérdida en el dinero del dueño. Al final, veamos que porque la lentitud es el peor enemigo del negocio. Estas métricas que ven son universales y les servirá para justificar sus decisiones en el video. El factor de abandono, se sabe que el 40% de los usuarios de abandono en un sitio, si una página pues tarda más de 3 segundos en cargar, casi que la mitad de sus clientes potenciales ni siquiera verán su producto si el código es ineficiente. El otro sería el impacto financiero, que es una empresa mediana, el promedio de pérdida es de 5,600 dólares por cada minuto de caída. Entonces, quizá en el negocio local de su proyecto sea menos, pero la proporción es la misma. Si no cobras, pierdes. Entonces, el último sería la latencia es dinero. Solo un segundo de latencia extra puede reducir las conversiones hasta un 7%. Cada milisegundo que optimizamos en el backend es una oportunidad más de cerrar una venta. Entonces, al final, su aplicación en su simulación sería, en su junta directiva tendrían que el arquitecto o el tech lead deban usar estos datos para defender la inversión en mejores servidores o en tiempo para optimizar consultas SQL. Si el product manager quiere meter más funciones sin optimizar las actuales, ustedes deben advertirles si agregamos esto sin escalar la base de datos, el sistema pues tardará como 10 segundos en cargar y perdemos la mayoría de los clientes. Entonces, pasando a otra pregunta estratégica sería, eso sería el público, ¿verdad? Para ustedes que respondan cualquiera. Solo necesito uno que responda. Si la pantalla de, la farmacia donde quieran comprar una urgencia tarda 10 segundos en cargar, ¿qué porcentaje de ustedes se iría a la competencia antes de dar el primer clic? O sea, esa frustración del usuario es lo que evitamos con arquitectura escalable. Es la pregunta que está acá abajo. Si la pantalla tarda 10 segundos, ¿qué porcentaje de usuarios consideran ustedes se va a la competencia antes del primer clic? Cualquiera pueda responder. Sí, Carlos. Pues en este caso que hay un riesgo real, yo diría que tal vez el 90% en la desesperación. Ok. Pero más ¿podés explicarme más el porqué de crees
a tu respuesta? Yo porque, o sea, al ser una emergencia médica en este caso, pues lo primero que uno busca son respuestas, ¿verdad? Entonces, imaginemos de que lo primero que haría sería abrir 3 páginas. Y Ujú. entonces voy verificando cuál carga primero y la primera que cargue es donde yo verifico ya si tienen el producto, ¿verdad? Ya, ya, ya. Muchas gracias por tu participación. Ahora vamos con Ray. Bueno, según lo que dice la presentación, dice que Ujú, por un segundo de latencia como tal se va perdiendo un 7%, ¿verdad? Entonces, ujú. al incrementar como los 7 segundos extra, aparte del 40% que ya se fue en los primeros 3 segundos, aproximadamente ya estaríamos hablando de un 89%, casi 90%, que era lo que decía el compañero. Pero, ajá, como en cálculos más exactos de lo que dice la presentación, sí sería como eso, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, como tal, vimos que tanto Carlos y Ray tienen esa opinión, ¿verdad? De que un tanto Carlos creo que lo miraba más el término de rapidez, de que pues, tiene sus 3 pantallitas y cuál va a elegir. Y Ray lo mira justamente con el porcentaje basado en la diapositiva que tenemos. Al final, como les había dicho, esa frustración del usuario es lo que evitamos nosotros con la arquitectura escalable. Recordemos, muchas gracias por su participación. Eh, Recordemos que al final la escalabilidad no es un lujo técnico, es la capacidad del negocio para aprovechar las oportunidades de crecimiento. Pues ya que sin esta misma, el éxito de nuestras ventas se convierte en un fracaso del sistema. Entonces, sigamos con nuestra conferencia. Muchas gracias a los que están participando. Tenemos ahora la refactorización es igual a inversión a futuro. Entonces, aquí el objetivo es que aprendamos a defender el mantenimiento del código, no como un lujo técnico, sino como una estrategia para no estancar el crecimiento de la empresa. Aquí es donde les enseñamos, pues, cómo justificamos por qué de las cosas, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. Es vital para, pues, seguir vendiendo. Entonces, el conflicto de este interés es de que llegamos a uno de los puntos más sensibles de esta conferencia, que es en la relación entre el ingeniero y los gerentes. La refactorización es el escenario típico como el negocio presiona constantemente por nuevas pantallas, botones o funcionalidades que el cliente puede ver. Por otro lado, el equipo técnico tenemos que detecta el código sucio, es el que es difícil de mantener y quiere tener el desarrollo para limpiarlo. Sin el contexto adecuado, para el product manager o el cliente o el interesado, estos parecen simplemente pues caprichos de programadores que no quieren trabajar en lo nuevo. Entonces el argumento correcto antes de acelerar, no detener, en su simulación, si el tech lead pide tiempo para refactorizar, debe evitar decir que el código se ve feo. Pues el argumento profesional es que refactorizar no es detenerse, pues acelerar el futuro. Tenemos que explicar en términos de que el desorden técnico actual es como una mochila llena de piedras con el equipo, con el que el equipo carga. Si no nos defendemos y detenemos a vaciarla, cada semana que pasamos sin refactorizar le agrega un 20% más de tiempo de desarrollo de las próximas funcionalidades. ¿Y eso cómo se traduce? En dejar deuda técnica, como lo hemos hablado. Es decir, lo que hoy nos tomó 5 días, en un mes nos tomará 6 o 7, y simplemente porque el código es un desastre, es un desorden. Entonces, traduciendo el beneficio a negocio para convencer a un product manager dominante, hablen de eficiente operativo. Expliquen por qué automatizar procesos repetitivos con scripts o limpiar la deuda técnica puede liberar hasta 2 semanas al mes a nuestro equipo. Esas 2 semanas ganadas no son para descansar, sino que el tiempo es el tiempo directo que el equipo tendrá disponible para crear esas features nuevas en el negocio, ya que pues se necesita vender más, ¿verdad? Y refactorizar esas compras de comunicar esas compras para el tiempo futuro.
Entonces, en su video, ¿cómo lo aplicamos toda esta parte de este módulo en su proyecto? En su video, este es el momento donde el desarrollador o el tech lead deben mostrarse asertivos, ya que pues no se quejan del código, sino que presentan pues un proyecto de cómo la velocidad de entrega va a caer si no se hace mantenimiento hoy. Usen el concepto de inversión a futuro, ya que para el Scrum Master puede mediar y proponer un acuerdo donde se asigne un porcentaje de cada sprint exclusivamente a la mejora del código. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, pasamos a esta parte, la diapositiva 9, que sería el idioma del stakeholder. El objetivo es consolidar la idea de que la comunicación efectiva en ingeniería requiere traducir los problemas técnicos a consecuencias de negocio. Aquí, pues, podemos ver el valor de un ingeniero que solo está en resolver problemas, sino en explicar por qué esta solución ayuda al cliente a ganar más o perder menos. Aquí podemos ver el choque de realidades que hay. Finalizamos este bloque de diccionario bilingüe con una verdad que a veces nos cuesta aceptar como ingenieros. Al cliente no le importa las VLANs, ¿no? El lenguaje de programación o lo que sea que él quiera, o si su código sigue el último patrón de diseño de moda. Para el dueño de la ferretería, de la farmacia o el restaurante, lo que sea, para ustedes que ustedes están analizando, el software es una herramienta para que su negocio sea más eficiente, nada más que solo su proyecto como tal. En su simulación, ya traduciéndolo en su guía de traducción técnica, en su simulación y en sus documentos que deben de hacer, deben aprender a mapear cada síntoma técnico con un síntoma de negocio. Veamos esto en esos ejemplos directos que les servirán para su elevador de pitch individual, creo que se llama, ¿sí? Que sería la latencia de red alta, pongámosle. No se quedan solo en milisegundos, digan, nuestros usuarios están yendo con la competencia. Si la app de pues, farmacia o cualquier app que están haciendo es lenta, el cliente simplemente abre otra pestaña, es lo que vamos en la otra pregunta que los compañeros nos habló. Entonces, otros sin pipelines de CI/CD, no hablen de automatización de scripts, sino que digan lanzamientos lentos significan pérdidas de mercado. Si tardamos una semana en actualizar un precio, pues la competencia, pues la competencia nos gana. El otro sería las bases de datos no indexadas. Al cliente no le importa, como les dije, no les importa. Los reportes que tardan horas provocan decisiones tardías. El dueño necesita saber hoy qué vendió, no mañana cuando ya es tarde. El otro es sin rollback automático. Digan un error significa horas de inactividad total. Es el miedo al que el negocio se detenga por completo. Es la diferencia en este último, monorepo versus microservicios, traduzcan como velocidad de iteración hoy versus la capacidad de escala para el futuro. Y el último, que es, no hablen de porcentajes de código, digan, estamos operando con un riesgo altísimo de bugs o errores en producción sin red de seguridad. Entonces, la clave para su toma de requerimientos de un negocio real, cuando entrevisten al dueño, no le pregunten por su base de datos o pregunten mejor por qué proceso le quita más tiempo o dónde sienten que pierden más dinero. Su trabajo como tal en su informe tienen que demostrar que entendieron el problema del negocio y que su problema técnico, el trade-off, es la solución más rentable para el cliente. Entonces, si logran dominar este idioma, el Product Manager de su simulación dejará de verlos como un gasto y empezará a verlos como un aliado estratégico. Recuerden que siempre el código es el medio para el éxito del negocio, es el fin. Entonces, pasamos a la siguiente, que sería el framework para negociación de crisis. Aquí el objetivo es darles la herramienta más famosa de comunicación asertiva, ya que
pero aplicada a un entorno de desarrollo de software para que no solo suene como muy barato el título, sino un poquito más aplicado a ingeniería. ¿Por qué le pusimos esta palabra a este tercer bloque? Ya sabemos cómo traducir nuestro código a dinero, pero ahora vamos a aprender cómo decir que no, que el cliente o el product manager o los interesados sientan que somos el obstáculo del proyecto. En ingeniería, la frase no se puede es una declaración sí que de guerra. Ciertas puertas de negocio, lo que sea, de proyectos, generan una defensa inmediata. Hoy vamos a aprender a usar técnicas de sándwich, se le llama, de sándwich, para rechazar requerimientos imposibles de realizar de una forma más profesional, vamos. Esta técnica se basa en 3 capas, yo la veía en 3 capas que protegen la relación profesional mientras mantienen la integridad técnica. La primera capa es la validación, ¿cómo por eso les digo, es una técnica de sándwich, por eso en 3. Entonces la validación del primer paso es el pan de arriba. Empezamos reconociendo la petición del otro sin juzgarla. No tenemos que estar de acuerdo, solo demostrar que escuchamos. Uno de los cosas que yo he visto en la carrera es la forma en la que comunicamos las cosas. Al final, no es lo que decimos, sino es cómo lo decimos. Un ejemplo, yo les podría decir es que ustedes como estudiantes no están rindiendo bien y ustedes como estudiantes van a recibir ese mensaje y ciertamente, y yo me pongo en sus zapatos, pues siento esa agresividad diciéndoles que es que no están tomando en cuenta tales cosas o un regaño. Al final, cualquier feedback, ya sea como le malo, bueno, un regaño, lo que sea, pues nosotros como receptores vamos a tener que tomar, pues, cartas en el asunto y pues como al final todos somos un mundo, nosotros vamos a tener que tomar esas perspectivas, diferenciar entre hechos y una realidad y opiniones. Nosotros no podemos decir que entendemos las necesidades del cliente o las necesidades de lo que la persona que nos está hablando, sino que necesitamos que solo escucharlos a veces. Al final, nosotros necesitamos escuchar a la gente, no solo darle consejos. Al final, mayormente, cuando estamos trabajando en equipos de desarrollo, ciertamente los QA o los Product Manager pues dan a veces feedback casi que imposibles o fuera del otro mundo. Entonces nosotros tenemos que arreglarnos y decir, ok, bueno, tal vez no voy a poder lograr convencer al Product Manager que esto que está pidiendo está fuera de lugar o está casi que imposible, pero en las siguientes vamos a darle alternativas, que sería el paso 3, para no adelantarnos. Pero al momento que me está dando este speech de retroalimentación, este feedback, pues lo voy a escuchar y pues a raíz de eso voy a generar una realidad técnica y después le doy una alternativa y después vamos a ver cómo implementarlo. Que en vez de decirle esta cosa, esta su solución no sirve, entonces el Product Manager se va a sentir pues atacado y eso se va a generar una bolita de nieve y todos se van a andar tirando problemáticas entre todos y no se va a resolver nada y no se va a terminar de gestionar el proyecto. Entonces, seguimos en la capa 2, que sería la realidad técnica. Aquí es donde ponemos pues, la noticia difícil, pongámosle, pero basada en hechos, no en opiniones. Un ejemplo sería, y la situación técnica actual es que el módulo de pagos tiene 3 dependencias críticas sin pruebas unitarias, lo que genera un riesgo de caída del 80% del módulo. Entonces, pasamos a la capa 3, que es el pan de abajito, por eso les digo es un sándwich, ya llegamos al pan de abajo. Cerramos con una propuesta proactiva, nunca dejamos el problema sin una posible solución. Es un ejemplo, lo que sí podemos hacer es lanzar la versión básica de la consulta hoy y añadir la pasarela de pagos completa en el próximo sprint con todas las pruebas seguidas de seguridad listas. Entonces, este impacto en la rúbrica de su proyecto, pongan énfasis
de que la rúbrica de su proyecto califica con un 30% el uso evidente de técnicas de negociación, ¿verdad? Si en un video de simulación de el Tech Lead o el QA simplemente dicen esto no pasó o está mal hecho, van a perder pues esos puntos, ¿verdad? Y no queremos eso. Tienen que lograr demostrar que pueden validar la presión del Product Manager y ofrecer una salida viable que no sacrifique la calidad técnica. Entonces pongamos esto a prueba y entonces nos preguntan si el QA, que es el rol más obstinado en estos proyectos, les dice esto no pasa el día antes del lanzamiento, ¿cómo aplicarían, basado en esta técnica del sándwich, para evitar una pelea y llegar a un acuerdo en la junta directiva? ¿Cuál es la pregunta que está acá abajo? Ahí cualquiera que quiera participar me puede responder. Ujú. ¿Quién levanta la mano? Jamie. ¿Decimos? Yo lo que haría para la validación sería ponerme en su posición, ser empática y darle Ujú. palabras como, por ejemplo, sé que es tu trabajo, entiendo que necesitas este, esta modificación. Y para la realidad técnica, me intentaría explicar con palabras simples los resultados, como por ejemplo bugs o complicaciones. Y en las alternativas, intentaría llegar al punto medio con comunicación asertiva, darle alternativas de como censurar a usuarios esta parte que no quieren y luego ir arreglando bugs con el tiempo porque no se puede hacer los cambios drásticamente. Ok. Sería- Sí, está bien. Como tal, cualquier comentario de ustedes es válido. No hay una respuesta correcta o mala. Todas sus opiniones son eh, válidas. Recordemos que el objetivo es la victoria del proyecto, no ganar la discusión. Entonces, así como lo dijo, ¿cómo te llamabas? Jamie. Pues poquito se le escuchaba, pero de lo poco que le logré escuchar, que sí, al final nosotros no, ¿cómo logramos aplicar todos estos métodos de técnica de Stonehenge? No vamos a querer, pues, no ganar la discusión, sino que al final velamos porque el proyecto salga a la luz y pues que salga de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, sigamos en la siguiente presentación y es la presentando opciones del arte de Batman. Esto es el objetivo de esto es que ustedes entiendan que una negociación asertiva no se basa en ganar una discusión, sino en ofrecer alternativas viables. Aquí es donde los enseñamos a no encerrarse en una sola banda y a usar estrategias para guiar a la junta directiva hacia la mejor decisión técnica y de negocio. Entonces, como introducción sería que como ingenieros nosotros entramos a una parte importante, se llama las presentaciones, creo que en su proyecto se llama presentaciones de opciones, el app de Batman, que es el título de la presentación. El error más común que tenemos y fatal que puede cometer en su video es que la simulación de 45 minutos es llegar a la junta con solo un plan, que ustedes solo llevan una opción, mi código es así y punto. No están negociando como tal, están imponiendo. Y esto rompe totalmente la comunicación asertiva que su catedrático, es decir, el auxiliar, va a calificar. ¿Qué es BATNA? Como tal, BATNA es el acrónimo en inglés de la mejor alternativa a un acuerdo de negociado. Pues en un mundo en el mundo del software, esto significa que nunca deben presentarse ante el Product Manager o el cliente con las manos vacías. En su simulación deben ser capaces de proyectar 3 escenarios claros para para que la mesa de los interesados pueda elegir con inteligencia. Entonces, el escenario A tenemos, que es el más rápido y riesgoso. Esto suele ser el favorito del Product Manager o del cliente. Consiste en lanzar el producto inmediatamente con una funcionalidad mínima. El costo, una deuda técnica es elevadísima y la posibilidad real de fallas de producción. La ganancia que capturamos
del mercado y el negocio empieza a facturar. Al final esta es una opción válida, pero la junta directiva debe conocer los riesgos antes de firmar. Ahora tenemos el escenario B, que es lento y seguro. Aquí es donde el dueño tiene ese sueño de cualquier tech lead o arquitecto de software. Propone esperar el tiempo necesario, encontrar el momento correcto para tener una arquitectura sólida, limpia y sin deudas. ¿Qué ganancias tendrá? Pues 0 riesgos técnicos y un sistema impecable. ¿Cuál es su riesgo? Que para cuando terminemos la venta comercial ya se cerró y pues el cliente se desespere y el negocio pierde la oportunidad de estar en el mercado. Y tenemos el escenario C, que es el camino al éxito, que es el escenario del trade-off. Aquí es donde ocurre la verdadera pues, magia de la asertividad y donde ustedes demuestran su valor como ingenieros. Proponemos un MVP de 2 semanas, que incluya solo funcionalidades críticas que el negocio necesita para operar eh, eh, de mejor manera. Aceptamos que cierta deuda técnica menor, sí, la aceptamos, pero con un plan concreto y documentamos para pagarla en el siguiente ciclo de desarrollo. Esto es generalmente usado el punto de acuerdo que permite que el proyecto pues, avance sin romperse. Al final, como habíamos hablado en las anteriores diapositivas, es que al final vamos a sufrir de algo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es en qué menos nos va a doler, en su impacto, en sus entregables de su proyecto, en su simulación. Pues es vital que discutan estos 3 escenarios. El Scrum Master o el mediador debe facilitarles a la mesa que evalúe estos 3. Al final, la decisión final, que seguramente será el escenario C, que es lo que estamos hablando del trade-off, es la que deben documentar, fomentar en su acta de acuerdos en DocuStaus. ¿Sí? DocuStaus. Al presentar opciones, dejen de ser el equipo que siempre dice que no y se conviertan en consultores estratégicos de tecnología. Al final, pasamos de tener diferentes planes, tanto de riesgo, lento, y llegamos a encontrar que el trade-off es la solución. eh, y la solución para nuestros proyectos. Entonces, como tal, nosotros tenemos esa facilidad de que no, de como ingeniero de resolver. Nosotros tenemos que resolver y no solo llegar solo con las manos vacías. Como tal, nosotros a la hora de realizar los proyectos de arquitectura de software, vamos a encontrar con una de las problemáticas eh, que siempre nos afectará, que es primero el tiempo, que lo hablamos, el dinero, y el otro sería la recepción del dolor, de qué deuda vamos a aceptar, si el tiempo, el costo o el alcance. Al final, nunca hay que llegar a la junta con un solo plan, siempre hay que tener varios planes, pero hay uno en especial, que sería el trade-off, que sería la conferencia que estamos hablando, que es la que tiene que resaltar más, que sería como que que es el ganar entre los 2 bandos. Ahora bien, tenemos el control de daños del rol mediador. El objetivo es que, pues, entendamos que manejar el conflicto de egos surgirá inevitablemente en su simulación. Aquí, pues, podemos ver que el éxito del video no dependa de quién gana, quién gana la pelea, sino que quién logra que el equipo trabaje hacia un objetivo común. Ahora bien, como ingenieros, esta parte es vital hasta para su clasificación, ya que en liderazgo y medición, en cualquier junta directiva técnica, el conflicto no es una señal de que el equipo esté mal, sino que es una señal de que hay diferentes intereses en juego. El problema surge cuando la discusión deja de ser técnica y se convierte en una pelea, como hemos dicho, una pelea de perspectivas o de egos. En su video de 45 minutos, este es el momento de mayor tensión que va a haber y que ahí es donde deben de saber manejarse. Vamos a ver quiénes son los protagonistas en este choque. El Product Manager, el PM, su rol es presionar por tiempos cortos y nuevas funcionalidades. El PM suele ver el sistema
como una caja negra, no le interesa como tal el código o la base de datos o todas esas cosas técnicas, no tiene no tiene ese interés. Él lo que necesita es que el botón de comprar funcione para el lunes. Mira, tenemos al Tech Lead, que sería en la otra esquina, que exige perfección técnica. Su frustración nace cuando siente que el negocio ignora los riesgos arquitectónicos y la deuda técnica que están acumulando por las prisas del Product Manager. Si el Product Manager ignora esos riesgos, el Tech Lead suele cerrarse y volverse obstinado. Entonces, al final tenemos el mediador, el Scrum Master, y aquí es donde entra el rol más estratégico de su simulación, que sería el Scrum Master. Su trabajo no es solo observar y quedarse quieto y decir que se pelea entre los dos, ¿verdad? Del Product Manager y el Tech Lead, sino que su rol es el control de daños. En su video de mediador, él debe ser el capaz de, pues primero, desescalar tensiones que hay entre esos dos roles anteriores, intervenir cuando la tono de voz sube más o los ataques de ataques personales ya empiezan a ser más tensos. Tiene que también redirigir la conversación, pasar de lo que yo creo o yo quiero a los datos físicos con evidencias técnicas. Y tercero sería, pues, asegurar la documentación. Su misión final, pues, es que al terminar la junta, cada acuerdo y cada trade-off quede documentado para que no haya malentendidos después. Para su aplicación en su simulación, sería sería que el mediador debe tener frases listas o en un como guión, como entienden el punto de ambos, pero volvamos a las métricas de rendimiento. O el PM, ¿cuál es la prioridad real para el cliente? Y el Tech Lead diga cuánto tiempo nos ahorra simplificar este módulo. Entonces no dejamos que los egos de los roles como el PM o el Tech Lead pues consuman su tiempo en todo el video, sino que usen al mediador, que sería el Scrum Master, para convertir esos conflictos en una solución documentada, ya que ese sería su factor primordial que tiene que ser este. Sigamos con la siguiente diapositiva, sería la regla de los datos duros. Aquí el objetivo es enseñar que la asertividad no es solo una forma de hablar, sino una forma de respaldar argumentos de realidad técnica. Y aquí es donde pues, se puede explicar que una simulación profesional, los sentimientos no cuentan, sino que son los que sirven, son los hechos medibles. Entonces llegamos a la regla de oro de cualquier negociación de ingeniería. Las opiniones personales no ganan debates técnicos. En su video de simulación, si un tech lead dice creo que el sistema se va a caer, o el product manager dice, me parece que los desarrolladores están exagerando, están fallando en la comunicación asertiva, ya que la asertividad en tecnología se basa en negociar con evidencias técnicas y plausibles y métricas reales. Al final tenemos 4 pilares de evidencia para que su junta directiva sea de alto nivel y sea top, sea 100 de 10. Deben usar estos 4 tipos de reportes en su discurso. Primero sería el reporte de rendimiento, no hablen de lentitud de forma vaga, sino que hablen de tiempos exactos. El dashboard de monitoreo, que su documentación o presentación, mencionan herramientas que van a utilizar, recordando de que van a mostrar mucho ya para describir mejor como sus métricas de negociación, traducir la técnica al impacto real y los datos de calidad, que sería defender la refactorización mostrando el número de bugs en producción de cada sprint. Entonces, de ahí tenemos el último bloque, que sería hackeando la simulación, su video. Esto ya lo hablamos como tal, serían los pasos en todo lo que hablamos. Primero van a abrir el debate con el problema, el debate estructurado, ceder para construir el acuerdo. Entonces aquí esa sería como yo estructuraría el video de 45 minutos para que pues haya un buen video para el taller práctico que tienen que hacer. De ahí tengo un ejemplo de cómo se verían las issues asertivas de Quito, pero solo es
cómo no se tendría que ver y cómo se tendría que ver asertivamente una issues correcta en Github con mockups. Aquí podemos ver que la rúbrica les pide crear issues simuladas. Es la forma en la que redactan determina si el equipo colabora o sigue en decadencia. Pero al final, como ingenieros, tenemos que su proyecto no solo es un video, sino que al final deben demostrar profesionalismo. Entonces, las issues es básicamente un ticket donde reportamos un error o pedimos una mejora. Pero ojo, la forma en la que redacten ese ticket determinará si su equipo colaborará con gusto o si empiezan a odiarse en su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, aquí les dejé una forma en la que cómo no se debe hacer y cómo sí se debe hacer un equipo de alto rendimiento, hacer una issues en GitHub. De ahí tenemos cómo documentar de acuerdo en Docusaurus. Aquí es pues una breve, un breve esquema de cómo tendrían que hacerlo, cómo documentarlo. El objetivo, pues, pasamos de discusión del video a una evidencia escrita. Muchos equipos cometen el error de crear solo el video y ya terminaron, pero la guía es clara, ¿verdad? Deben entregar un informe profesional. ¿Y por qué utilizan Docusaurus? Porque en la industria real la documentación vive a la par del código. Un acuerdo que no se documenta es una pelea que se repetirá a futuro por alguien que olvidó cómo fue lo que decidimos. Entonces, aquí es una estructura de cómo se podría documentar. Y por último, tendríamos preparando el documento en post-mortem. Aquí llegamos a un documento que separa a los equipos novatos de los profesionales al post-mortem, que en su proyecto les piden documentar un incidente o crisis que haya ocurrido. Muchos creen que este documento es para buscar culpables o para pedir perdón. Nada más lejos de la realidad. En sí es una autopsia técnica, pongámosle, para entender qué fallo en el sistema ocurrió y asegurar que nunca vuelva a ocurrir. Entonces, vamos a desglosarlos esos 5 puntos rápidamente, que sería el resumen ejecutivo, el qué pasó, cuánto duró, cuál fue el impacto, la línea de tiempo, la cronología exacta de los incidentes, el impacto del negocio, los usuarios afectados que hubo en ese incidente, la causa raíz, no los culpables. Este es el punto más importante para la comunicación asertiva, ya que el proceso falló y no la persona. Y el último sería acciones a futuro. Un post-mortem sin acciones es solo una queja al final. Deben proponer 3 o 5 acciones concretas, cada una con un dueño responsable y una fecha de entrega y una métrica de éxito. Entonces aquí, al final, para cerrar este documento, quiero que nos pongamos a pensar de que al final todo lo que explicamos en esta conferencia no sirve solo para quitarnos la idea de que tirar código a bajo nivel y dejar por un lado las negociaciones asertivas entre los stakeholders que vamos a hablar para nuestros proyectos o a los interesados, sino que al final tomamos en cuenta de que si no sabemos no comunicarnos, va a ser un problema ya a futuro para que, pues, dejando deuda técnica, lo que hablamos, dejar una deuda técnica y al final la comunicación asertiva y esto que el trade-off nos va a servir demasiado, no solo para, pues, su proyecto que tienen que hacer, sino que para proyectos a futuro, en su vida personal, lo que sea, porque al final el comunicarnos bien nos va a ayudar y nos va a ayudar mucho a menguar muchos problemas que hablando correctamente y comunicando y escuchando, sobre todo y escuchando las dos partes, nos va a llevar a una mejor propuesta de relaciones técnicas en nuestras áreas que nos desenvolvamos, ¿verdad? Entonces, como tal, ya, ya terminaría mi conferencia en esta parte. Como les dije, no que participaran. Yo traté de negociar con el auxiliar, regalarles muchos puntos, ¿verdad? Como era presencial esta conferencia, yo les iba a llevar, no sé, chocolates, gomitas, lo que sea, para que participaran. Pero les conseguí negociar con el auxiliar para que las 2 primeras personas que más participaron, cada vez que participaban, yo llevaba un recuento de el top de quienes más hablaban en el chat.
Y entonces ya yo le pasaré los nombres al auxiliar. Van a ser solo 2 los ganadores. Y al final les logré conseguir de que las 2 personas que más hablaron se exoneraran de su final de 10 puntos de laboratorio. Entonces, al final, los ganadores que no tienen que hacer su final del laboratorio tendrían sus puntos exonerados. Sería, no sé si podrías, si sí, aquí todavía, ¿verdad? Carlos Gonzalo y Pai Barrios. Ellos no tienen que hacer su final. Entonces, solo pongan su nombre completo, por favor, en el chat. Así la auxiliar ya lo toma. Eso lo logré negociar. Yo quería regalarle a todos, ¿verdad? Pero pues no se pudo. Pero aunque sea les logré salvar a ustedes 2. Entonces, si me podrían poner su nombre, el de Carlos y el de Ray. Y con eso sería todo, ¿verdad? Compañeros, espero que les haya sido de su agrado esta conferencia. Ya saben, ahí les dejé mis redes como Instagram o LinkedIn. Les respondo más en Instagram. Cualquier cosa, yo soy una persona amante de ayudar a la gente. No tengan pena en preguntarme si fuera de este curso, de otro en adelante. Yo me gusta demasiado ayudar a la gente. Entonces vamos a culminar esta conferencia. Entonces, no sé si el auxiliar quiere decir algo. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias, Bella, gracias ahí por la conferencia. La verdad es que estuvo muy interesante. Espero que todos le hayan puesto bastante atención y bueno, espero que les haya gustado bastante. Voy a detener la grabación, voy a comentarles aquí más de algo, solo permítanme. Voy, ahorita voy.